¿Cómo les fue con las tareas? Este, ¿Qué cosas nuevas vieron? A ver, Alicia, te Ok, bendiga, Alicia. bueno, a ver, lo primero fue que es justificación divina ¿Sí? y pues yo ahí me metí a un diccionario bíblico basado en Reina Valera de Ujú. 1960 y la define como el acto por el cual el Dios tres veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. Esto viene Ah, en Primera de Corintios 1:30. En base a esto, pues recibimos la justificación divina cuando depositamos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Y en la Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por el sacrificio de Jesús, el propiciador de la salvación, fuimos hechos justos ante Dios. Entonces entendemos que la justicia divina pues nos llega mediante la fe en Jesucristo. Y aquí algo importante, cuando estaba leyendo, decía que, a ver, había como dos tipos de enfoque. Uno, si era correcto que por el solo hecho de decir creo y tengo fe en Jesús, ya por eso ya fuésemos justos, ¿verdad? Y el otro enfoque que es por el que yo me fui, porque es en el que yo creo, ujú. es en donde pasamos por todo un proceso de renovación, de santificación, cuando decimos, reconozco a Jesús como mi Salvador, pues empieza por esa misma fe un proceso dentro de mí y entonces se va generando pues digamos, una nueva mujer o un nuevo hombre, como dice en la Biblia, pero diferente a antes. Hay un antes y un después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Entonces entiendo que Dios está justificando a esa persona que está naciendo de nuevo y que está aplicando de esa manera pues su fe en Cristo, ¿verdad? Entonces en Juan 3:3 vemos, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en una de Pedro 1:3 y 23, el versículo 23, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El otro concepto a investigar es qué es fe divina. Yo primero me fui por el aspecto etimológico de la palabra y veía que en latín viene de fides, que significa seguridad o confianza, ya sea en una persona, cosa, deidad, en fin. En el Nuevo Testamento la palabra fe viene del griego pistis, que significa firmeza, confianza o crédito. Y en hebreo la palabra fe proviene de emuná, que significa verdad, fidelidad, firmeza. Y la palabra proviene de la raíz de amén. Cuando decimos amén, pues estamos confirmando la verdad que se ha dicho. Y continuando con lo que estaba leyendo, veo que la fe la podemos definir como seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión,
o enseñanzas de una religión, pero también puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. Cuando hablamos de fe divina, que era el concepto de investigar, es cuando a quien se cree es a Dios, creemos en Dios. Y de acuerdo al nuevo diccionario ampliado de palabras bíblicas Strong, el término pistis denota una creencia determinada por confianza o seguridad predominante, ya sea en Dios o en Jesucristo, que surge de la fe en los mismos. Fe significa confianza, seguridad, certeza y convicción. Y yéndonos a Hebreos 11:1, la fe se define como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Romanos 10:17 se nos indica, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces entiendo que la fe es la certidumbre de algo que esperamos, que aún no hemos visto o recibido, pero lo creemos de alguien que nos ha hablado. La fe divina es una verdad, una virtud, perdón, teologal, así como es fe, esperanza y caridad o amor. Procede de un don también de Dios que nos capacita para reconocer que es Dios quien habla y enseña en las sagradas escrituras. ¿Puedes repetir eso otra vez, Alicia? Lo del don. Sí. Procede de un don de Dios que nos capacita para reconocer que es Dios quien habla y enseña en las sagradas escrituras. Y en Primera de Corintios 13:13, pues yéndome a lo de que es una virtud teologal, nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Uh-huh. Amén. Muy bien. Excelente trabajo, Alicia. Fue de mucha bendición. Gracias por tu esfuerzo. Eh, es bueno recordar todo esto y qué bendición. Gracias, Alicia. Gracias. Gracias. Muy bien, pues ya estamos algunos conectados. Vamos a comenzar. Vamos a orar. Ya después de la introducción que nos dio pues Alicia de pues un resumen de la tarea, de lo que hemos estado viendo. Entonces, pues ya podemos entrar con lo que sigue. Amén. Pati, hermana Pati, ¿puedes orar para comenzar, por favor, hermana? Sí, claro. Gracias. Pues bien, Padre, te amamos, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque tus misericordias, Señor, en este día, Señor, han sido con nosotros, Señor. Padre bendito, gracias por tu fidelidad, porque podemos verla, Señor, por las noches, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, mi Dios, que estaremos meditando y aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú pongas palabras, Señor, tuyas de sabiduría en los labios de tu Hijo, Señor, Ricardo, Padre, y permite, mi Dios, que cada uno de nosotros tengamos un corazón, Señor, receptivo, que atesoremos, Señor, tu palabra y que la pongamos por obra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Pati. Muy bien, mis hermanos, pues qué bueno verlos otra vez después de 2 semanas casi. Pensé mucho en ustedes, así que pues vamos a darle. Retomando un poquito antes de entrar con el versículo 16, estábamos hablando acerca de la justificación y de la fe divina, ¿verdad? Hay un punto que me gustó mucho que nos comentaba Alicia acerca de la fe divina, ¿no? ¿Por qué? Porque la tarea fue investigar acerca de la fe divina porque los demonios también tienen fe, ¿verdad? O sea, en Santiago, ¿verdad? Muestra que los demonios no son ateos, o sea, los demonios
son creyentes, o sea, tienen fe, ¿verdad? En griego es pistis, o sea, sí está hablando acerca de una esperanza de que hay un Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a investigar acerca de la fe divina, es cuando ya empezamos a enfocarnos en la fe que nos lleva hacia el único Dios que viene en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les pongo de tarea, ¿verdad? No, pues investiguen acerca de la fe, pero la fe ¿en qué? ¿Verdad? Puede ser la fe en Zeus, ¿verdad? La fe en Mahoma, no sé, o sea, pueden tener la fe puestas en cualquier cosa. Sin embargo, la única fe que salva es la fe que es por medio de Cristo Jesús. Es ahí cuando la palabra dice que tenemos una fe viva, ¿verdad? Porque hay fe muerta. La fe viva, pues por consecuencia, da vida, provoca obras de santificación en la vida del creyente, y la fe muerta es aquella que, a pesar de que tú crees que hay un Dios justo, santo y perfecto, pues no muestras los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Al igual que los demonios. Entonces, qué importante fue que investigáramos específicamente la fe divina, que es la fe que puede salvar a la humanidad, ¿verdad? Y acerca de la justificación, que es la consecuencia de la fe, es ahí cuando entendemos que la justificación es cuando Dios hace justo a un injusto, así de fácil, ¿verdad? A hacer justo a un injusto. Pero pues obviamente no es de que Dios diga, te voy a hacer justo y ya, ¿verdad? No, sino que el precio a pagar fue su Hijo, Cristo Jesús, en la cruz. Entonces no fue fácil, ¿cierto? O sea, fue un precio grandísimo que tuvo que pagar Dios mismo para que nosotros, siendo injustos, pasáramos a ser justos. La justificación por medio de la fe divina. Y algo que también comentábamos, comentaba Alicia, era acerca de que procede de un don de Dios, ¿verdad? O sea, es lo que viene también en Efesios 2. Vamos para allá para ir poniendo terreno a lo que vamos a ir viendo. Efesios capítulo 2, versículos, vamos a leerlo de el 1 en adelante, ¿sale? Yo voy leyendo y vamos a ir meditando. Dice, Efesios 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, comienza diciendo, Él te dio vida a ti cuando tú estabas separado de Dios, o sea, cuando estabas muerto en delitos y pecados. La pregunta aquí es, ¿las personas, el ser humano puede darse vida a sí mismo? ¿Puede hacerse nacer a sí mismo? ¿Verdad que no? O sea, la palabra nos muestra que nosotros estábamos muertos. ¿Y qué hace un muerto? Pues nada, ¿verdad? No puede hacer nada por sí mismo. No puede autovivarse. La palabra muestra que cuando Lázaro estaba en la tumba, pues él no podía hacer nada por sí mismo. Si él revivió, fue porque Jesús dio la orden de sal, ven para acá. Y fue ahí cuando resucitó Lázaro. Espiritualmente pasa lo mismo con el creyente, con los seres humanos. Nosotros cuando nacemos en una condición pecaminosa, estamos muertos en delitos y pecados y vamos continuamente caminando hacia el mal. Pero no es hasta que la voz de Dios nos llama y nos da vida, revive espiritualmente lo que estaba caído en nosotros. Y muestra en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién de nosotros tiene un pasado, verdad? Yo creo que todos aquí tenemos un pasado, ¿no? Yo me acuerdo que incluso hasta me corrieron de la secundaria por andar de borracho. Me acuerdo que en la secundaria fueron 5 veces las que nos pusimos, pues borrachos ahí en el salón. Yo me acuerdo que yo llevaba una botella Ciel y le metía lo que se le conoce como la caña o el yuco, ¿verdad? Se lo metía y compraba el transparente, el que parecía agua, me acuerdo. Yo me acuerdo que ahí entre los compañeros tomábamos, me acuerdo, y en la sexta ocasión fue cuando me tomé todo el litro en el receso y me dio una congestión alcohólica, me mandaron a la Cruz Roja. Todos tenemos un pasado y estábamos con el espíritu que domina este mundo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me gusta el versículo 4 porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Es decir, no porque tú fueras muy inteligente, ¿verdad? Porque yo fuera muy inteligente y como que agarrara el rollo de que no es que como que ya me estoy portando mal, voy a acercarme a la iglesia, ¿no? Voy a reconocer a Cristo. O sea, realmente nunca fue por voluntad propia. Eso es la verdad. Todo fue inicialmente porque la voz de Dios nos llamó a Él. Y es ahí cuando nosotros acudimos al llamado, pero porque Él ya había puesto su vida, su espíritu, su fe en nosotros. Y dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos, resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y de ahí, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vemos ahora que nosotros, antes de Cristo, estábamos muertos, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Y Jesús nos dice, ¿verdad? Que tenemos que renacer. Entonces, así como que nos deja con la pregunta, entonces, ¿cómo le hago? Para que mi hijo, para que mi mamá, para que mi papá, para que mi hermana, para que mi hermano, mi esposo o esposa crean en Cristo. Es que la respuesta es, nosotros no podemos convencerlos, ni tampoco ellos pueden convencerse a sí mismos. La única manera es que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que opera en este mundo, ¿verdad? Toque el corazón de la persona y lo convierta, como dice en Ezequiel, que Dios es el único que puede hacer cambiar los corazones de piedra a corazones de carne. O sea, no hay algo humano ahí, todo es divino. Es el que hace que la conversión de alguien pueda suceder. Pero algo es muy cierto, la fe no viene mágicamente, ¿verdad? La fe viene, como dicen Romanos, lo vamos a ver más adelante, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo, ¿verdad? Tengo a mis papás que anteriormente no eran cristianos y mi hermana que en paz descanse, que está con el Señor, tampoco
era cristiana hasta apenas hace unos 5 años que reconoció a Cristo como su Señor. En ese tiempo yo les compartía la palabra, ¿verdad? Les daba el testimonio de que Dios había cambiado mi vida, pero yo sabía que yo no podía cambiarlos, sino el Espíritu Santo. Pero toda la palabra que tú le estés predicando a tus seres queridos no va a regresar vacía. ¿Me explico? El Espíritu Santo va a usar toda la palabra que has estado compartiendo para que el corazón de las personas sea moldeado, sean quebrantados y hagan corazones nuevos. Esa es la realidad. Sin embargo, también descansamos de que la obra es de Dios, ¿verdad? Cuando alguien se convierte, por ejemplo, a algún amigo tuyo o un compañero de trabajo, no sé, que te diga, oye, ¿qué crees? Pues me acabo de convertir a Cristo, o sea, no sé qué pasó en mi vida, pero siento que hay algo cambiado en mí y quiero seguir a Jesús del que tú predicas. ¿Sí les ha llegado a pasar eso? O sea, de que alguien va a ustedes y les dice, oye, ¿sabes qué? Pues quiero seguir a Cristo como tú, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado eso en algún momento en su vida? Y, ¿Y a quién le dan las gracias ustedes? ¿A sí mismos? ¿O al pastor? Eh, ¿A él? Pues no, ¿verdad? Todas las gracias y la gloria se la damos a Dios. Bendito Dios, gracias Señor, porque tú tocaste el corazón de esta persona. Cuando nos ponemos de rodillas para interceder por la salvación de alguna persona, lo hacemos pidiéndoselo a Dios también. Es decir, toda la obra redentora de la justificación y de la fe divina es iniciada por Dios y permanece por la obra y la gracia y el amor de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta o algún comentario? A mí me dijeron que este grupo le gustaba preguntar y comentar mucho, pero yo creo que Michelle sí me mintió esta vez. No, Con maestro, toda no le confianza. mintieron. No le mintieron, maestro. Ah, muy bien. Ahorita estoy poniendo atención porque me perdí una clase y Ok, luego, pues la clase pasada no se dio. Entonces estoy poniendo atención para ponerme al corriente. ok. Muy bien, Margarita. Gracias. Muy bien. Si no hay preguntas, podemos continuar. Vamos a leer el versículo 16. ¿Sale? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, perdón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay dos cosas que me gustan aquí y que quisiéramos ver. La primera es que está hablando Pablo acerca de la necesidad del evangelio, ¿ok? Y la segunda es que el justo por la fe vive, es decir, lo que vimos ahorita, ¿no? De la justificación y lo de la fe. Bueno, hace tiempo, recuerdo hace como unas 3 semanas, creo que se los comenté, tal vez no. Eh, estaban son como familiares, ¿no? Pero el chiste es de que empezaron a congregarse en una iglesia, pero en esa iglesia no se estaba predicando mucho el evangelio, pero sí estaban teniendo otras actividades, ¿verdad?
En fin, lo que yo les comentaba era acerca de que como iglesia necesitamos que el evangelio siempre esté predicándose. Por eso fue que la tarea también era saber lo de la justificación y lo de la fe divina. Y también fue muy importante lo de la clase pasada, profundizarnos en el evangelio. Porque ya cuando profundizamos en el evangelio, entonces ahora sabemos qué predicarnos y qué compartirles también a la iglesia para que la iglesia esté fuerte, ¿verdad? El evangelio, las buenas nuevas. Perfecto. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego remata diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecidos. Muy bien. Vamos a ver lo que el ser humano es en su esencia pura. ¿Ok? La palabra muestra que la ira de Dios se revela contra el ser humano y vamos a verlo más adelante. Y la ira de Dios se revela cuando Él nos entrega a nuestras pasiones pecaminosas, a nuestra mente reprobada. ¿Por qué? Porque hay una ley moral dentro de todo ser humano. Sin embargo, aún sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, preferimos hacer lo malo. Y aún sabiendo que hay Dios, no le reconocemos que hay Dios. Es más, todo lo contrario. Nos envanecemos y pecamos contra ese Dios que sabemos que está ahí. Por ejemplo, la ley moral que hay en todos nosotros, que Dios ha puesto, indica que si tú matas a alguien, ¿está bien o está mal? Pues Está está mal, mal. ¿verdad? Sí, claro, o sea, está mal. La ley moral indica, aún tú cuando estás muy chiquito, muy pequeño, tú sabes que robar está mal, ¿verdad? O sea, no hay necesidad de que venga un policía, ¿verdad? Y te diga, mira, está mal que estés robando. O sea, tú ya en tu interior hay una ley moral que te hace ver que eso está mal, ¿cierto? Hay algo que se llama la filosofía de la relatividad, ¿ok? ¿Qué es esto? Bien, yo recuerdo que, bueno, por lo general todos los ateos eh, tienen que creer en la relatividad a fuerzas. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Y si tú crees en Dios, la ley moral que hay dentro de ti tiene un respaldo, ¿ok? Pero si no crees en Dios, entonces la ley moral no tiene un respaldo, todo es relativo, o sea, no hay una verdad absoluta, ¿ok? Por ejemplo, la relatividad dice que tú puedes matar o que tú puedes robar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque como seres humanos también somos animales y estamos buscando eh, sobrevivir y estar siempre arriba de la cadena alimenticia.
Entonces, nuestra semejanza con un león, con un tigre, con un perro, o sea, es lo mismo, según la ley de la relatividad o la filosofía de la relatividad. Pero la ley moral que hay en nosotros, que Dios ha puesto, nos dice todo lo contrario, ¿verdad? O sea, la ciencia no puede decirte, mira, el amor no existe, el odio no es real, porque no lo podemos demostrar científicamente, pero está ahí, ¿sí o no? Está ahí. Es algo que está fuera de la materia, o sea, es algo que no se puede estudiar científicamente, pero está ahí. Si tú ves a tu mamá, ¿verdad? Pues tú la ves y la quieres abrazar y la amas. Si pierdes a tu mamá, vas a sentir o sea, como mucha tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sentimiento que está en el ser humano, una ley moral. Pero la depravación que hay en el ser humano y el exceso de conocimiento del mal está provocando que el corazón se enfríe, ¿ok? Está provocando que haya, por ejemplo, abortos legalizados, ¿verdad? Anoche fuimos, mi esposa y yo, fuimos al cine para ver la película esta de Song of Freedom, el sonido de la libertad, y, o sea, te das cuenta de la maldad, o sea, la potencia de la maldad que puede llegar a tener el hombre, y el hombre no conoce límites. Es lo que vamos a ver más adelante. El hombre no conoce límites para la maldad. El pecado no se queda en un solo nivel, sigue avanzando al siguiente y al siguiente, ¿verdad? Como muestra, nos dicen de que hay más esclavos hoy en día que antes, que cuando era legal, ¿verdad? Y dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios otra vez los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y luego ya comienza a decir muchas cosas: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Y hay algo aquí, la palabra implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Wow.
Wow, wow, o sea, Pablo está sacando a la luz toda la esencia del ser humano, toda la maldad del hombre. Y fíjense bien, cuando, voy a poner así el ejemplo con estos lápices, ¿no? Cuando hay maldad en un solo hombre, este hombre puede hacerse daño a sí mismo, ¿ok? Y a otras personas también. Pero cuando hay otro y hay otro, y ya se juntan una multitud grande de seres humanos, conforman una organización. Y esto se le conoce como práctica, que en griego quiere decir praxis, ¿ok? Praxis quiere decir práctica, por eso el libro de los Hechos es Praxis Apostolon, o sea, los hechos de los apóstoles. Y la praxis tiene también como objetivo dar a entender lo que sucede en una empresa. Por ejemplo, en una empresa, ¿verdad? Pues son varias personas trabajando con una sola visión y con una sola misión, ¿verdad? Y todos se reúnen, se juntan, tienen un lugar especial para ejecutar esa visión y esa misión. Pero imagínense el empeño que le ponen para lograr sus objetivos. De la misma manera, la palabra praxis está haciendo mención aquí en el versículo 32 cuando dice, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, se complacen al ver que otros también están cometiendo pecado. ¿Ok? Ustedes saben cuando la torre de Babel estaba siendo edificada, eh, lo que querían hacer era juntarse como organización, ¿verdad? Y posteriormente, como Dios no estaba ahí en el centro de ellos, se iban a convertir pues en una mafia, ¿ok? En una mafia en donde lo que querían hacer era hacerse poderosos y someter a otros más pequeños. Esa es la naturaleza del hombre, conquistar, esclavizar, es la naturaleza que tiene el hombre. Y fíjense lo que pasa después, ¿no? Dios pone entonces diferentes idiomas, se confunden entre ellos y cada quien se va por diferentes lugares. Por eso existe la teoría de que hay varias pirámides en todo el mundo. Si se dan cuenta, las de Egipto, si se dan cuenta aquí en México también, las pirámides que hay, en Perú, hay algunas en Asia, también hay algunas allá en Canadá. En fin, hay pirámides que se construyeron con una precisión tan inteligente que en lo personal yo creo que tuvieron la dirección de demonios, ¿ok? Es una teoría personal, de que antes los demonios tenían la potestad de, de materializarse. Por alguna razón, en Génesis muestra a la serpiente, ¿verdad? Que es Satanás. También aquí en México muestra a la serpiente emplumada. En China también muestran a los dragones. O sea, siempre hay una caracterización de un reptil, ¿no? Y vemos cómo antes las personas sacrificaban a sus propios hijos y cómo ellos tenían la fe de que los visitaban dioses o demonios en este caso. En fin, cuando se separan de la torre de Babel, cada quien va a ir a algún país, por ejemplo, va y vuelve a reconstruir lo que tenía en su corazón, una torre, una pirámide. La teoría es también que lo hacían para protegerse de un probable diluvio, porque pasaron uno. Y en vez de arrepentirse y de creer en lo que les había dicho Dios de que ya no iba a mandar un diluvio a la tierra,
prefirieron hacerse torres para no caer en ese diluvio. O sea, aún así se aferraban, o sea, el corazón del hombre es duro, como por aquí menciona, de que aún entendiendo el juicio de Dios, siguen practicando el mal. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar y les predicaron a una gran multitud y que más de 5,000 se convirtieron? La palabra dice que estaban hablando en glosas, o sea, en idiomas, para que muchos pudieran entender el evangelio. Y cuando entendieran el evangelio, formaran una sola iglesia. ¿Vieron el contraste de la torre de Babel? En la torre de Babel se les cambiaron los idiomas para que se confundieran y se disparcieran por todo el mundo. Pero cuando predican los apóstoles, lo hacen también en diferentes idiomas para que todos entendieran, pero para que se unieran ahora. Es ahí la importancia del evangelio, la importancia de que sí podemos estar en unión siempre y cuando ya seamos personas nuevas, santificadas, justificadas, renovadas. De lo contrario, nos hacemos una mafia, ¿verdad? Por eso es bueno de que estemos separados en diferentes países, que cada quien tenga su gobierno. En lo personal, por eso creo que Dios ha permitido que la iglesia cristiana, ¿verdad? Seamos una sola iglesia, sin embargo, que seamos en diferentes organizaciones, ¿verdad? Pero que siempre tengamos el corazón de convivir en coinonía, ¿verdad? Pero que no formemos una sola institución, que sea un solo hombre, ¿verdad? El que dirija toda esa gran institución, porque la historia lo demuestra. Cuando algo comienza bien y se hace grande y se hace poderoso, se corrompe. La historia lo ha demostrado. Yo a mis hermanos católicos, yo les digo, sí, sí, o sea, el Señor permitió que Roma fuera la cúspide para que el evangelio fuera predicado a el mundo antiguo. Sin embargo, cuando empezó a agarrar poder, a agarrar mucha autoridad, esta empezó a corromperse. Y pues eso es cierto, ¿verdad? Y lo vemos hasta incluso en partidos políticos actuales, ¿no? Cómo ya se hicieron poderosos, grandes, y ahora hasta entre ellos hay peleas de quién va a ser el candidato y todo eso. ¿Por qué? Porque pues cuando algo se hace fuerte, hay división dentro de. Por eso, en lo personal, creo que es bueno que como iglesia estemos en diferentes organizaciones, pero siendo el mismo pueblo. Muy bien, vamos a comprender esto de que Dios entregó al ser humano a mentes reprobadas. Fíjense, todos los ateos y las personas que no quieren reconocer a Dios, siempre se van a topar de que Dios es real y que existe y que es justo, simplemente viendo la naturaleza, o sea, viendo lo que hay alrededor. ¿Ok? Por eso no hay algún tipo de justificación o pretexto, ¿verdad? Que el hombre pueda decir, es que yo no conocía a Dios, es que nadie vino a predicarme del evangelio. En realidad todos tenemos una ley moral dentro de nosotros, pero aún así deseamos muchas veces no reconocerle. Si han visto luego películas en donde pasa que hay un asaltante que ya se va a meter al banco para robar y se encomienda a Dios, así de que, ay, pues ayúdame Dios en esto, o San Judas, pues ayúdame en esto que voy a cometer, tú sabes que es para alimentar a mi familia o para hacer esto.
esa persona está ejerciendo fe, pero es una fe equivocada, es una fe errónea, ¿ok? Sin embargo, está reconociendo desde su ley moral interior que hay un Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Ahí es. Quiero tocar un tema y bueno, vamos a tocarlo porque estamos en un seminario bíblico, ¿ok? Creo que aquí ya estamos un poco maduros en la fe, para poder tocar estos temas. Cada quien va a tener su propia postura. Eh, en lo personal, yo creo, en lo que he visto en la palabra, que todo ser humano ha sido entregado a una mente reprobada. Es decir, Dios ha permitido que, bueno, haz lo que tú quieras hacer, hazlo. Te entrego a tus pasiones. Eso se le llama muerte espiritual. Lo que creo también es que si tú y yo somos salvos, que es por gracia, es porque Dios nos ha llamado, porque Dios ha dicho, sal de esa tumba, voy a aplicar misericordia y gracia contigo. Y entonces es ahí cuando comienza una obra de santificación progresiva. Es decir, desde que tú conociste a Cristo hasta el día de hoy, no eres igual. Y espero que no seas igual, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo haya hecho una santificación progresiva. Pero esto va a provocar, ¿verdad? Una pregunta. Entonces, quiere decir, hermano Ricardo, que algunas personas no son llamadas a la salvación. O sea, entonces quieres decir que a algunas personas Dios no les habla para la salvación. Y para eso, ¿verdad? Pues es importante entender que en Romanos también muestra de que el que endureció el corazón del faraón, ¿quién fue? ¿El faraón, Moisés o quién? La palabra muestra que fue Dios mismo el que endureció el corazón del faraón. Y la palabra también muestra que el único que puede quebrantar el corazón de piedra es Dios mismo también. Entonces, en lo personal, para nacer de nuevo, como muestra la palabra, tiene que ser mediante el Espíritu y no mediante la carne. O sea, yo no puedo con mi mente cambiarme a mí mismo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que me haga nacer de nuevo. Y el mismo Espíritu Santo es el que hace que yo permanezca en esa salvación. En lo personal, yo creo que, que Dios es el que salva y también es el que entrega a la perdición. Con algunos aplica misericordia y con algunos aplica justicia. ¿Ok? Eh, porque aquí viene como que la pregunta o el sentimiento, porque yo lo entiendo. Entonces, Dios es malo porque pues algunos salva y algunos no. Pero es ahí en donde tenemos que analizarnos y preguntarnos, entonces quiere decir que yo siempre me he considerado justo y que todas las personas son justas y que merecen ser salvadas. Cuando lo correcto es, realmente todos merecemos el infierno, todos. Pero Dios en su misericordia provoca que algunos sean salvados. Mande, Mayra. Buenas noches. Bueno, yo ahorita estoy así como escuchando, ¿verdad? Y pues, yo muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿verdad? O sea, bueno, ¿por qué
bueno, no porque, sino que si todas las personas somos llamados a ser salvos. Bueno, yo soy muy mala para recordar las citas, pero bueno, hay una cita donde dice que Dios nos ha elegido desde antes, ¿verdad? De la concepción o desde el vientre de nuestra madre. Entonces, pero yo ya no sé si aquí aplica como el libre albedrío, o sea, y bueno, siempre nos han dicho, o bueno, a mí me han dicho eso, ay, perdón, que Dios es un caballero, pues, o sea, él, vamos, permite esta, digamos, como esta opción que tú puedes tener, pero no sé si en esto aplica. Y ya, o sea, como que me explota la cabeza cuando escucho esas cosas porque a mí me da como un poco de temor, porque bueno, cuando uno empieza a predicar o empieza a platicar, luego gente, o sea, como que empieza a decir esas cosas muy filosóficas y a mí como que me da un poco de temor no saber qué responder porque ni yo mismo lo sé. Entonces, no sé si tuviera algún comentario acerca de eso o estoy más perdida que nunca. No, correcto, está muy bien. Todos sabemos acerca de la palabra libre albedrío, ¿verdad? También acerca de que, pues Jesús es un caballero. Eh, pero el libre albedrío en la Biblia nos habla de algo que simplemente no está allí. ¿Por qué? Hay un versículo en Éxodo 20 en donde Dios dice, miren, yo les muestro las bendiciones y les muestro las maldiciones, ¿no? Y dice, tú sabes cuál escoger, pero yo te aconsejo que escojas las bendiciones, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Escogió las bendiciones o las maldiciones? La Biblia es clara cuando muestra que siempre estuvo cayendo y cayendo en idolatría, en pecado tras pecado. Y la única razón por la cual Dios no los despojó fue porque Él tuvo gracia en todo momento. Eso mismo aplica con el ser humano. Cuando Dios dice, mira, Ricardo, yo te muestro la bendición y te muestro la maldición y tú eliges cuál quieres, si la salvación o la muerte. La palabra demuestra que yo siempre voy a elegir la muerte. Como hombre caído, siempre vamos a deleitarnos en el pecado y vamos a ir detrás del mal. O sea, sí hay libre albedrío, pero tu libre albedrío va a provocar que escojas el mal. Por eso somos esclavos de Cristo, ya no hay libre albedrío. ¿Me explico? Cuando tú eres esclavo de Cristo, ya tú no tienes autoridad para ti mismo, tú no tienes una ley para ti, ya tú le perteneces a Cristo. El libre albedrío, es más, nunca tuvimos libre albedrío, en realidad nunca tuvimos libre albedrío. Siempre fuimos esclavos de algo, o del pecado o de Cristo, una de dos. Pero nunca hubo una libertad de que yo escojo el bien o yo escojo el mal, no, siempre antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Entonces, cuando habla acerca de libre albedrío, yo lo asocio más a cuando estaba Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos no estaban con la tendencia al mal, ¿ok? El libre albedrío que tenían ellos provocó esa sensación de querer saber lo que Dios conocía, que era el bien y el mal, porque Adán y Eva solamente conocían el bien. Por eso mismo no había concupiscencia en sus corazones, no había deseo del mal, porque eran inocentes, eran ingenuos con el mal. Cuando supieron de la maldad, sus ojos se abrieron y entonces dijeron, ah, caray, entonces la maldad es esto, me gusta el pecado. Y tuvieron vergüenza delante de Dios espiritualmente. Por eso se escondían de él.
Eso provocó que el libre albedrío se fuera, saliera del jardín, y entonces ahora el ser humano pasara a ser esclavo del pecado. ¿Cuándo sucedió la primera muerte, el primer asesinato? No fue ni la tercera ni en 100 años, fue la segunda generación, Caín y Abel. O sea, rápidamente la ejecución de la maldad y el pecado se inició. ¿Por qué? Porque pasamos a ser esclavos del pecado de 0 a 100 kilómetros por hora en un segundo. Entonces, contestando a tu pregunta, en lo personal creo que no hay libre albedrío. Todos somos esclavos del pecado o de Cristo, ¿verdad? Pero la libertad como tal de libre albedrío, pues incluso, ¿verdad? Pues no la he encontrado así en la Biblia como tal. Mande, Pati. Bueno, con relación a lo que acaba de comentar Mayra, a mí también yo siempre he creído, ¿verdad? Que todo ha sido por gracia, ¿verdad? Que todo lo que tenemos, lo que el Señor ha hecho en cada día de nuestra vida es por gracia. Entonces va muy de la mano y creo que en Romanos lo vamos a ver, el tema de la predestinación, ¿verdad? Entonces es un tema muy profundo, ¿verdad? Que incluso nunca he entrado así como a fondo a leerlo. Creo en la predestinación, ¿verdad? O sea, que el Señor dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero creo que es un tema, pues algo, pues sensible, ¿no? O sea, pero bueno, espero aprender en esta, estudiando, ¿verdad? El libro de Romanos acerca de eso, ¿verdad? Y estoy así más o menos como Mayra ahí en ese tema. Ok, gracias, Pati. Pues todo eso, claro que lo vamos a estar llevando. La verdad, o sea, son temas que no frecuento mucho tocarlos, lastimosamente, porque eso nos habla de una condición de falta de humildad, falta de reconocimiento que somos malos, injustos ante Dios. Y por eso provoca muchas veces como un tipo de molestia, ¿verdad? Sí. Fíjense, la raíz del por qué a veces nos llega a hacer ruido esto o incluso hasta enojarnos es porque creemos que somos buenos y que siempre, desde que nacimos, yo merecía que Dios me salvara. Y Dios está obligado a salvarme porque yo soy una persona muy buena y una persona muy justa, que con mis buenas obras yo merezco ser salvado. Y cuando alguien viene y me dice, no, o sea, es que si Dios se digna, ¿verdad?, a darte gracia y misericordia, va a ser así. Pero si Él quiere ejecutar la justicia divina sobre ti, también es justo. No, pero es que yo soy una persona buena, ¿cómo va a hacer eso conmigo? O sea, es ahí la raíz del por qué muchas veces esto nos puede molestar. Yo en lo personal se los digo, o sea, a pesar de que llevo ya algunos años dando mi vida en servicio al Señor, en misiones, en enviados, en células, etcétera, etcétera, si yo muero y despierto en el infierno, que le pido a Dios que eso nunca pase, yo voy a saber que es justo, o sea, es justo. O sea, voy a decir, Señor, tu justicia la has aplicado, yo lo merezco, ¿no? O sea, no puedo gloriarme por ser salvado por mis buenas obras, claro que no. Entonces, Dios nunca deja de ser justo. Fíjense, Dios aplica la justicia de dos maneras, llevando al infierno el alma de las personas que han pecado contra Él o poniendo tus pecados en su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Las dos son justas. O hace justicia contigo en directo
o hace justicia con su Hijo Cristo Jesús para que no la aplique contigo en directo. Esas son dos maneras de aplicar justicia de parte de Dios, y ninguna es incorrecta, ni ninguna de las dos es mala. Pero yo les comento todo esto, hermanos, con la intención, y le pido a Dios de que siempre sea esa intención de nunca vernos más que otros, ni de que podamos ver como que Dios es malo o así, no, no, sino de que veamos que Dios se fijó en mí sin que yo lo mereciera. O sea, de tantas personas que aún siguen muertos en sus delitos y pecados, como yo lo estaba, Dios se fijó en mí y me resucitó espiritualmente. Y ahora yo estoy conectado a Él por medio de su Hijo Jesús en la cruz. O sea, eso provoca que lo ames, que le sigas, que le sirvas, que ahora tu vida sea para Él. Es como decía Mefiboset cuando el rey David fue a visitarlo. Le dijo, no, pues vente conmigo, ¿verdad? Y Mefiboset nunca dijo, claro que sí, porque yo soy hijo de Jonatán y yo lo merezco. O sea, no, no, o sea, él dijo, yo soy un perro muerto, Señor, o sea, ¿cómo puedo ir contigo? Y aún así el rey David lo sentó en su mesa como si fuera su hijo, como si fuera parte de su familia, y comía con él en su casa, en la casa del rey. De la misma manera pasa con nosotros al entender todo esto de Señor, yo era un pecador que estaba maquilando pensamientos pecaminosos para ejecutarlos, y aún sabiendo que tú me estabas viendo, yo seguía pecando y no me importaba que estuvieras tú, pero aún así tuviste misericordia de mí, me diste vida eterna, me diste un lugar en tu mesa cuando yo merecía estar en el infierno. Es ahí cuando conocemos el amor profundo de Dios. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y como veremos más adelante, ese mismo amor es del que ni ninguna persona ni ninguna cosa creada puede separarnos. Entonces, el motivo de que veamos todo esto, hermanos, de la predestinación, de las justicias aplicadas en el ser humano, todo esto es con intención de que seamos humildes ante Dios y que nuestra fe y nuestro amor en Él crezca, y de que sigamos orando y compartiendo la palabra con aquellos que aún no han conocido de la palabra. Amén. Amén. Entonces, ¿ha quedado claro este tema? Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, Perfecto, maestro. perfecto, gracias a Dios. Ahora entramos en el capítulo 2. Dice, el justo juicio de Dios. Ok. Versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican, otra vez la palabra praxis, tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es una alerta para nosotros, ¿no? Nosotros muchas veces, mis hermanos, llegamos a menospreciar la riqueza y la bondad de Dios cuando llegamos a creer que alguien no tiene salvación. Cuando llegamos a creer, no, hombre, pues ese fulanito, híjole, no, ya está perdido, ya está mal, ya no tiene solución, ¿verdad? Cuando
tenemos ese pensamiento, estamos menospreciando la bondad y la benignidad de Dios. Estamos poniendo el sacrificio de Cristo en los suelos cuando tenemos ese pensamiento en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a tener ese pensamiento, estamos cayendo también en el mismo juicio de esa persona que está pecando. Dios nos libre de tener esos pensamientos, ¿verdad? Que siempre tengamos un pensamiento de sí, pues claro que esa persona puede cambiar, porque si yo cambié, si Cristo me cambió a mí, ¿verdad? Pues, que no pueda cambiar también a otra persona. Cuando conocemos la gracia de Dios, mis hermanos, entendemos que entonces todo mundo puede ser salvado, que cualquier persona, sea quien sea, puede ser salvado. Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjense lo que está diciendo en el versículo 5, hermanos. Está hablando acerca de que Dios está reteniendo una ira para aquellas personas que siguen teniendo ese corazón duro. Y algo que me impacta bastante aquí es esto. La imagen que nos muestra Pablo para esto es como, por ejemplo, cuando está lloviendo bastante, muchas veces pasa que las paredes que están deteniendo el agua de un río llegan hasta el tope, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que las paredes que están, ¿cómo se dice? Están que sostienen, ¿verdad? De que el río no se desfogue, tarde o temprano se va a romper. La ira de Dios es como esa agua que se va aumentando y se está reteniendo, pero va a llegar un momento en que esa ira se va a romper y va a vaciarse contra aquellos que siguen maquilando el mal, que siguen siendo enemigos de Dios. Y algo que me impactó bastante fue que yo estaba frente a esa ira de Dios. O sea, yo estaba frente, o sea, yo estaba así frente a esa justicia divina. Pero ¿qué pasó? Que Dios me quitó de ese lugar y puso a su Hijo Jesús en ese lugar. Ahora toda esa ira la recibió mi Señor y mi Salvador. Y ahora yo puedo estar libre de esa justicia divina y ahora Él me ha justificado con la justificación del perdón. Cuando vemos la perspectiva de lo que Dios es y lo que ha hecho y lo que ha soportado por nosotros, es imposible no amarlo, ¿verdad? Muchas veces creemos que Dios es como un Santa Claus, como un abuelito que te perdona así como que muy fácilmente y ya, ¿verdad? Ah, sí, yo los amo a todos y te perdono así bien fácil, pero en realidad es que tuvo un precio grandísimo, grandísimo, y lo que merecías también era grande, grande, grande. Pero Él se entregó por nosotros. Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,
pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, antes de meternos al versículo 12, ¿verdad? Porque es algo difícil. Es importante entender la sincronía que tiene la salvación, hablando geográficamente. La salvación comienza primeramente con los judíos. ¿Por qué? Porque la fe para comenzar un pueblo se le dio a Abraham, ¿sí? Quien fue el padre de la nación judía. Entonces, desde ahí ya comenzamos, ¿no? Con Abraham, un judío. De ahí ya entonces vemos que al que se le dio la tabla de la ley divina fue a Moisés, judío, ¿verdad? También. Y luego de ahí vemos que el nacimiento virginal de Jesús también fue de judíos y el Mesías también fue judío. Los primeros discípulos fueron judíos, los que son los apóstoles. Y es muy importante esto, porque incluso, bueno, pues hace ratito venía platicando con un señor que es testigo de Jehová, y hablamos acerca de los 144,000 que van a ir al cielo y que van a gobernar con Cristo. Y yo le decía a él que esos 144,000 que van a gobernar son judíos, o sea, la palabra es bien clara que son judíos, no son gentiles. ¿Por qué? Porque los testigos creen, ¿verdad?, que si algún testigo de Jehová siente que es un ungido, es parte de los 144,000 que van a gobernar con Cristo, ya sea mexicano, sea chino, sea gringo, sea cubano. Si un testigo de Jehová dice, es que yo nunca me he metido con ninguna mujer, nunca he hecho cosas malas y siento el llamado de ser uno de los 144,000, lo toman, le hacen preguntas, lo tienen en observación por algunos años y lo publican en las revistas de que fulanito de tal es considerado ahora uno de los 144,000 que van a gobernar con Cristo. O sea, es una barbaridad, ¿no? Y yo le decía, no, hermano, o sea, los que van a gobernar van a ser judíos. Total, no lo saqué de que Dios es amor, de que entonces, ¿por qué Dios va a hacerle menos a los otros que no son judíos y que no sé qué? O sea, ya le metió ya de su cosecha, ¿no? O sea, ya no sacó nada de la Biblia, o sea, ya no tiene validez. Sin embargo, es importante entender que la salvación fue iniciada mediante el pueblo de Israel para las naciones. Y aquí vamos a entrar un poquito en misionología. Fíjense, en el Antiguo Testamento, Dios utilizaba la salvación a su pueblo de Israel para que las naciones que estaban afuera fueran a Israel, ¿verdad? Conocieran de la Torá, conocieran de la palabra, en pocas palabras, y comenzaran a rendir su vida a Jehová, dejando a un lado a sus dioses, a sus baales, etcétera, etcétera. Se le conocían como los prosélitos, ¿verdad? Que podía ser a alguna persona de cualquier país y si era hombre, pues se circuncidaba, guardaba el sábado, ¿verdad? Hacía todo lo que un judío pues hacía. De esa manera, ahora pertenecía al pueblo de Israel y de esa manera era justificado, ¿ok? O sea, Dios utilizaba a su pueblo para que la gente viniera a ese pueblo, a Israel, y de esa manera fuera salvada. Ahora es al revés. Del pueblo de Israel salió esa misma salvación para que
los gentiles conocieran desde adentro hacia afuera. ¿Sí me doy a entender? Vemos, pues, por ejemplo, con los apóstoles, ¿no? Cuando predicaron en Roma, cuando predicaron en otros países, más discípulos se le añadieron, comenzaron a predicar en Grecia, en Asia, en África, posteriormente llegaron a América, también comenzaron a predicar el Evangelio, pero ya no tuvimos que ir a Israel para conocer de la palabra, ¿sí me explico? Y ser salvados. Entonces, eso es un poquito de misionología, ¿no? De cómo Dios antes trabajaba al revés, ¿no? De que las personas fueran al pueblo y el pueblo no iba a las naciones, como ahora. De esta manera es como vemos que comienza primero con los judíos y también al griego. Por eso dice en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿verdad? Así que no importa si no eres judío, no importa si eres chino, ¿verdad? Ruso, mexicano, la salvación en Cristo Jesús es para todo el mundo. Amén. Terminamos con este tema breve acerca del juicio de Dios y de cómo propaga la salvación. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Perfecto. Ahora entramos en el versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen subrayen eso, por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, que es lo que les decía, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien. Punto extra para que me comente alguien que entendió sobre esto. ¿Tú? Bueno, mi esposa quiere comentar. A ver, si la pueden escuchar. Bueno, a ver si entendí. O sea, los judíos, como en un principio recibieron la ley, ellos estaban bajo la ley. Entonces, ellos serán juzgados bajo esa ley. Y los gentiles, o sea, es que pienso, por ejemplo, cuando en el libro de Hechos los dos apóstoles se pusieron de acuerdo, ¿no? Para, para decirles a los gentiles que sí era lo que sí debían como cumplir y que, o sea, no pasaba nada si eso no lo llevaban a cabo. Entonces, mm, pienso que estos versículos van así como que de la mano con eso, o sea, de que los gentiles, como no, a ellos no les fue dada esa ley, o sea, no pueden pues ser juzgados por algo que no les fue dado. No sé. Amén. Gracias, amor. Muy bien. ¿Alguien más?
Como que quieres participar, Guillermo. No. Aquí ando entendiendo más o menos. Muy bien. Alicia, ¿quieres Puedo, participar? Ah, sí. sí, puedo, tengo aquí también la otra versión, la de la Nueva Traducción Viviente. ¿Puedo leer esos versículos en esa versión? Claro. Dice en el 12, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Aquí Ajá. tiene que ver la naturaleza de que se hablaba anteriormente, de que por naturaleza somos pecadores con ley o sin ley. De alguna manera como gentiles, pues caemos en el mismo pecado de los que tienen la ley. Y la ley, los que tienen la ley, que son los judíos, podemos decir, pues no la obedeciste. Nosotros caemos en el mismo pecado, no porque no tengamos la ley, sino por nuestra propia naturaleza pecadora. ¿Puede ser eso? Amén, así es. Va por Sí, ahí, claro que sí. Gracias, por ahí Alicia. va, Punto extra. ¿sí? Y luego dice en el 13, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Esto sería para los judíos, ¿verdad? Ujú. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Es la ley moral de la que habla? Amén, así es. ¿Ok? Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces aquí hablamos que de judíos, pues ahí hay una ley y con esa serán juzgados. Y nosotros gentiles, ahí ya va un poquito de todo lo que usted nos ha dicho ahorita de la ley moral que está dentro de nosotros, implícita. Y pues de alguna manera caemos a lo mejor por nuestra propia naturaleza en ese mismo tipo de pecados, aunque Amén. no conozcamos esa ley. Amén, así es. Gracias, Alicia. Bien, excelente. Patti. Bueno, creo que todo esto, lo de la ley no escrita, ¿verdad? Y que hablamos de la moral, de ciertos principios, ¿verdad? Se resume en la ley de la conciencia, ¿verdad? De que muchas veces a lo mejor no conocemos bien esa ley, pero en nuestro interior sabemos, podemos discernir, ¿verdad? Que es algo malo. Y eso es la conciencia, la que en determinado momento, al no conocer la palabra de Dios, era lo que en ocasiones nos detenía, ¿verdad? Y creo que ese es el tema, ¿no? De la conciencia, ahí cuando se habla de que los gentiles no tenían la ley, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, Pati. Punto extra. Muy bien. Guillermo. Puedo ir en el 12. Para mí la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas, pero quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia les dicta, como decía mi hermana Patti. Amén. Amén. Gracias, Guillermo. Punto extra. Eso puede contestar a alguna pregunta de qué pasa con aquellas personas que nunca se les predicó el evangelio.
¿Qué pasa con aquellas personas que nunca se les habló de Cristo, verdad? En alguna tribu allá en África o en la antigüedad, a lo mejor había comunidades en donde ni siquiera sabían que había un pueblo llamado Israel. ¿Qué pasó con esas personas, verdad? La palabra muestra que todos conocemos la esencia de la ley. Y me gustó mucho lo que decía Guillermo. No es tanto lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Y la esencia de la ley, Jesucristo la resumió en que amarás a Dios con todo lo que tú eres y que amarás a tu prójimo como a ti mismo por consecuencia. Es decir, que si una persona en el África que no conoce de la palabra, que no conoce ni siquiera el nombre de Jesús, reconoce que hay un Dios al cual se debe someter y reconoce que debe amar a su familia y a su prójimo, dice la palabra que es ley para sí mismo, ¿sí? Y que con lo que sabe va a ser juzgada para el día del juicio final. De esa manera entendemos que con lo poco que sabe, lo está aplicando la esencia de la ley. Por eso, cuando se le entrega la ley mosaica al pueblo de Israel, se les entrega, así que algo para bien o algo que los va a condenar totalmente si no hacen caso, a algo que ya se les está diciendo que hagan bien. De la misma manera para nosotros como cristianos, que ya conociendo la palabra de una manera más profunda y detallada, sabemos cómo dirigirnos hacia Dios de la manera más correcta posible. Entonces, entre más sepamos, más se nos va a demandar, ¿verdad? Y me gusta, ya para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, que dice en el versículo 16 del capítulo 2, dice Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que va a llegar un día del juicio final, ¿ok? Donde el que va a juzgar es Jesucristo. Y ya todo el mundo va a saber quién es Jesucristo para ese momento. Tanto el cristiano de 80 años en la iglesia, ¿verdad? Como para la persona que se murió en el África, que nunca conoció de la palabra, pero que sabía que había un Dios y que se sometió a él en su conocimiento básico. Ellos dos van a saber quién es Jesucristo en ese momento, ¿ok? Y Jesucristo los va a juzgar. Pero luego dice Pablo, conforme a mi evangelio. Es decir, ya conocemos qué es el evangelio, ¿no? Para este punto. Lo que está diciendo Pablo es, sí, algunas personas van a tener fe, pero fue una fe errónea. Tiene que ser una fe, aunque sea muy básica, pero que esté pegada a mi evangelio. ¿Y cuál es el resumen del evangelio? Que has pecado contra un Dios, que necesitas el perdón de ese Dios y que necesitas vivir en arrepentimiento. Un ejemplo claro. ¿Alguien sabe, ya para terminar, cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Punto extra para el que conteste también. Creo que ya lo vieron eso, ¿no? ¿No? Bueno, es Job, el libro más antiguo. Es decir, Job no conoció a Moisés, no conoció a Abraham, no conoció ni siquiera la historia de Israel como tal. Sin embargo, la palabra dice que Job se levantaba todos los días desde muy temprano a realizar sacrificios a Dios para el perdón suyo y por si algún familiar suyo había pecado contra Dios, contra él.
Y de esa manera él vivía en justicia. ¿Por qué? Porque él estaba, aunque no sabía quién era Dios realmente, como nosotros que sabemos más a detalle, él fue justificado porque él sabía que era pecador, que necesitaba del perdón de sus pecados y por consecuencia él vivía en justicia. Es decir, él estaba viviendo conforme al evangelio en lo más básico, pero él estaba siendo justificado de esa manera. Entonces, concluimos de que la ley escrita en nuestros corazones nos da la suficiente gasolina, por así decirlo, para tener esa fe de salvación. ¿Ok? Por eso creo que cuando estemos con el Señor, allá en el cielo, ¿verdad? Vamos a ver a católicos también, vamos a ver a mormones tal vez, a testigos de Jehová también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente en sus razonamientos no habían comprendido algunas cosas más teológicas, pero en lo más básico del evangelio lo estaban viviendo. ¿Ok? Y a lo mejor van a ver o no van a ver a alguien que esperaban ver, ¿verdad? Es decir, no, pues este brother o esta hermana, híjole, tantos años en la iglesia y conocía de la palabra y de la ley y tantas cosas y mira, pues no la veo por aquí, ¿verdad? Esperemos en el Señor todos nos podamos ver, pero es lo que está hablando Pablo aquí acerca de esa ley moral y la ley que también viene en la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? Yo nada más quisiera hacer un comentario bien breve. En mis tiempos de estudiante, yo tuve una amiga que ella, para todos lados, ella traía su Biblia. Entonces ella ocupaba los momentos de receso para leer la Biblia. Era o es una mujer, porque todavía vive, muy, muy piadosa, que conocía la palabra de Dios y todas las personas que la conocían le preguntaban, ¿y tú qué religión eres? Y ella decía que era católica, ¿sí? Que era católica, pero ella estaba en un grupo en aquel tiempo de renovación espiritual, pero en donde ellos, la verdad, eran cristianos y realmente ella no adoraba imágenes, y eran muy apegados a lo que dice la palabra y siempre la recuerdo de esa manera. Ajá. Entonces ella siempre se conducía pues de una manera piadosa y siempre estaba en comunión con la palabra y la oración. Y ella se decía católica porque era católica. Viene así por el comentario de ahorita. Amén. Ok, no, pues gracias, Pati. Muy bien. Gracias a todos por su tiempo. Antes de cerrar, voy a encargarles una tarea. ¿Ok? Recuerden que voy a tratar de siempre encargarles tarea, pero que sean tareas claves nada más, ¿verdad? Sencillas, pero claves. La tarea va a ser investigar qué es o qué era la circuncisión y para qué servía. ¿Qué es la circuncisión y para qué servía? Porque a lo mejor ya lo sabemos, pero tal vez no hemos profundizado en del para qué se hacía, ¿verdad? O sea, pues, ¿cuál es el motivo? Entonces, vamos a tocar ese tema muy breve, entonces se lo llevan de tarea, ¿sale? Ok, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias porque tú has escrito una ley en nuestros corazones y ahora, Señor, nos podemos deleitar en esa ley, como decía David,
meditamos en tu ley. Ya no solamente la tenemos en el corazón como un adorno, sino que ahora podemos profundizar en ella, deleitarnos en ella y conocerte a ti. Hoy te pedimos, Señor, que con lo poco o mucho que has puesto en nuestro corazón acerca de la ley, lo utilicemos para obedecerla, para deleitarnos, para compartirla, para vivir conforme a ella, Señor. Hoy te pido, Señor, también que bendigas a mis hermanos, que se sigan esforzando. Yo los admiro, Señor. Yo admiro la humildad que tienen por escuchar tu palabra, a pesar de que yo tal vez sea el más joven, Señor. Padre, yo te doy gracias por ellos. Hazlos crecer, Padre, que sigan siendo de bendición para muchas personas, que el enemigo nunca ponga nada malo o ninguna piedra de tropiezo en sus vidas, y que si lo llega a hacer, que tú proveas la fe en todo momento y el carácter, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, Amén. pues nos vemos la siguiente clase, primero Dios. Bendiciones a todos.